Sabemos que hubieron novedades en ATE este fin de semana, pero aparte de eso siempre tienen una agenda, ¿no? Con conferencias de prensa que pasamos aquí en nuestro programa también. Lo tenemos al señor Néstor Vázquez, que es secretario general de ATE Formosa, que nos va a explicar, bueno, en ese sentido, cómo iniciaron el año, ¿no? Néstor, gracias por venir. ¿Y cómo se inició este 2023? Contanos, por favor. Y yo creo que la iniciación, buen día a la Sí, audiencia, en el marco de las coordenadas que ponen otros, digamos. Nosotros como clase trabajadora iniciamos el año, bueno, obviamente con los anuncios del gobernador, que era el bono, la recomposición esa que dio en los últimos días de diciembre, digamos, para cobrar en diciembre, pero al mismo tiempo, por el otro lado, está la inflación, que lo que se anuncia hoy como recomposición salarial, lo que sea, probablemente mañana ya es demasiado poco, porque al no tener un control de la inflación, el poder adquisitivo del salario se va comiendo muy rápido, obviamente que eso como consecuencia de la falta de control de los de los precios y precios, los sí. acuerdos que no se respetan en su totalidad. Entonces, por lo tanto, ese es el comienzo del año para la clase trabajadora. Por un lado, unos anuncios menguados de parte del gobierno en la provincia y por el otro lado, la inflación incontrolada que tenemos, ¿no? Claro. Y es, más que todo, ahí en esa pelea es muy despareja, por lo tanto, los que terminamos perdiendo somos nosotros los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Sí. ¿Qué pasó el fin de semana en ATE? Estuvimos en la sede, vimos que había mucho movimiento. Sí, el fin de semana nosotros, el viernes más precisamente, estuvimos con el compañero Oscar Di Sassi, más Sí, conocido como el Colorado Di Sassi. Lo habíamos invitado, teníamos nosotros una relación con él de hace mucho tiempo. Él es el secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, quizás sea lo más importante que en cantidad de afiliados y demás eh, de ATE a nivel nacional. Y bueno, hemos propiciado su candidatura a secretario general, teniendo en cuenta que en el transcurso de este año hay elecciones en ATE, en el Consejo Directivo Nacional, y por ende a nivel nacional en ATE. Todos estamos de elecciones de todas las provincias, porque es una convocatoria única, digamos. Y bueno, nosotros en ese marco lo que hacemos es impulsar la candidatura de Oscar Di Sassi para candidato a secretario general en este nuevo periodo, teniendo en cuenta que ya Cachorro ya no puede ser, por razones obvias. Nosotros en ATE no se acostumbra a ser vitalicios, digamos. Siempre se va renovando y se van renovando eh, generalmente en todos lados. No ocurre así en algunas provincias donde también hay ese comportamiento así de, de permanecer en el cargo por muchos años, muchos periodos seguidos. En este caso, nosotros en el Consejo Nacional, y tanto en la provincia de Formosa, eso no ocurre, no va a ocurrir, y bueno, lo propiciamos al compañero Oscar Di Sassi para secretario general. claro. ¿Y cuáles son, digo, los desafíos comunes, más allá de las provincias? Por ahí uno se imagina que eh, prácticamente cuestiones no resueltas que coinciden en todo el territorio, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Y nosotros, una es lo que le decía primero, Sí, la concentración de la riqueza. Yo creo que es preocupante. Yo creo que como clase trabajadora no podemos estar permanentemente delegando la responsabilidad en otros para que resuelvan nuestros problemas. Nosotros ya vamos a cumplir casi 40 años de democracia, hemos transcurrido y hemos luchado para que esa democracia para que esté vigente hoy. Los que éramos jóvenes en aquel momento tenemos conocimiento de lo que significó esa lucha, y hoy nosotros vemos que los resultados de eso es, digamos, lo que tenemos hoy, sin entrar a ideologizar, digamos. Más bien, si nos basamos por las encuestas, tenemos, por ser muy para atrás, digamos, 35-38% de pobres, cuando la mayoría se dice que son 40% de pobres. En ese grado de pobreza está la indigencia, los que no tienen lo básico. Y bueno, esos son los resultados de todo este proceso democrático. Así que por lo tanto, para consolidar la democracia también es repartir los recursos, tener
en cuenta de que no solamente debe estar la democracia de ir a votar que cada 2 años, cada 4 años, sino también cómo democratizamos la economía, cómo discutimos en términos de sociedad y de comunidad las cuestiones económicas, cómo hacemos para que esos 4.000 millones de dólares que están afuera, 400.000 millones que están afuera en los paraísos fiscales, no se vayan. ¿Por qué nosotros debemos estar siempre como clase trabajadora aportando y dejando lo poco que tenemos dentro de nuestro país, y los empresarios privilegiados, las ganancias las llevan afuera? Eso, por ejemplo, y después nosotros tenemos el gobierno reciente pasado que nos deja una deuda abismal, que es lo que se está pagando y lo que condiciona a la política en general. Y bueno, esas son las cosas que hay que empezar a discutir y empezar a ver cómo se las resuelve. Y en ese caso yo creo que los trabajadores como clase trabajadora, pero de verdad como clase trabajadora con autonomía, tenemos que empezar a discutir el todo. Y discutir el todo significa también eso, y cuestionarle a la clase política. En este caso nosotros que provenimos del peronismo, yo creo que hay cosas que hay que autocriticarse. Desde ahí, yo en este caso usted me está preguntando como dirigente sindical, pero todos los que venimos yo creo que hay que autocriticarse, hay que reconocer errores, y yo creo que uno de los errores que se cometió desde adentro del peronismo y que hoy lo reconocen como logro los de la derecha e inclusive adentro del peronismo, es la política de Menem. Y yo creo que no hubo nada más nefasto para la clase trabajadora que las privatizaciones de YPF, de aerolíneas, de ferrocarriles, la destrucción del aparato del Estado, y eso hoy, por ejemplo, todavía nos pesa. Y eso en algún momento la dirigencia en general, no solamente la dirigencia de los partidos, sino las dirigentes sindicales que se autodenominan peronistas, tienen que discutir estas cosas, porque lo contrario siempre vamos a estar tropezando en la misma piedra. Claro, sí. A nivel salarial, bueno, veíamos que ya empiezan a presentarse los pedidos de actualización de diversos sectores, ¿no? Y también, bueno, el tema de la canasta escolar que preocupa. ¿Qué sería lo adecuado hoy por hoy? ¿Se puede pedir una cifra, un porcentual? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Y nosotros estamos... ¿Hay manera de evaluar hoy por hoy de manera seria con todo lo que sube y baja así? Es muy difícil, Ajá. Es difícil, pero nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Sí. Nosotros ya en el transcurso de esta semana tenemos que tener, yo creo que el jueves, si Dios quiere, vamos a estar ya en el transcurso de este día convocando una reunión para el jueves en la mesa ejecutiva de ATE, después obviamente a los delegados y demás, pero tiene que ser en el transcurso de esta semana porque es galopante la inflación. Nosotros ahí... hay un señor almacenero al lado de casa que normalmente hoy me vino tal cosa y mañana otro precio, ¿no? Entonces yo creo que es urgente plantear, y es urgente seguramente, ojalá que no nos dé tiempo el gobierno de pedir y de reclamar, sino que directamente se adelante y nos dé en el transcurso de también algún anuncio en los días próximos, porque la verdad que es preocupante, agobiante la situación económica para muchos trabajadores y trabajadoras. Eso claro. Es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? ¿Y cómo tomaron los últimos aumentos que se dieron en ese contexto? Y nosotros tomamos... Porque digo, no fueron sobre el último sobresueldo, diríamos, no fueron sobre lo que se había pagado al comienzo del año, ¿no? Todos los que se fueron dando. Claro, nosotros en ese sentido, lo que decimos que venimos perdiendo, nosotros venimos perdiendo con el poder adquisitivo del salario, con los aumentos que anuncian, porque si nos dan un aumento que está acumulado sí. Que sea los primeros meses del año, obviamente que nosotros terminamos perdiendo. Una cosa es que nos den un aumento que se contemple desde qué sé yo, desde diciembre del año pasado, y otra cosa que nos den de diciembre del anteaño pasado. Entonces, hay cosas que hay que modificar y ojalá tuviéramos en ese sentido ámbitos para hablar, para dialogar, para poder expresar también lo que nosotros planteamos desde el punto de vista salarial, ámbitos que no los tenemos, y de última agradecemos a los medios de comunicación, a sus colegas que siempre nos están dando una mano para que nuestros reclamos desde los trabajadores del Estado, en el caso de ATE, lleguen a oídos de los funcionarios, porque no tenemos otra forma. Nosotros no tenemos otra forma de hacer sentir nuestros reclamos que no sea a través de los medios de comunicación, y bueno, obviamente agradecido a los medios que nos permiten difundir y visibilizar los problemas que tenemos, ¿no? Claro. ¿Y cómo están hoy por hoy, podemos decir también, con los objetivos para este año? ¿Qué sería prioridad?
Y nosotros para este año tenemos, por ejemplo, ya en obligación de hacerlo, tenemos que hacer una asamblea. Esa asamblea lo que hace, asamblea de afiliados, digo, los afiliados nos tenemos que reunir en marzo. En abril tenemos que hacer, la asamblea es para elegir los congresales. En asamblea se eligen los congresales, el congreso lo hacemos en abril. Convocamos a todos los congresales y de ahí se aprueba o no el balance que tenemos, los gastos, cómo se hicieron, cómo que esas cosas nosotros tenemos la obligación de hacerle, y esas son las prioridades para estos tiempos, digamos. Y obviamente inmediatamente también tenemos este proceso electoral que se da ANATE cada 4 años y que bueno, este año lo tenemos que hacer, así que seguramente vamos a estar abocados ahí. Pero en términos de lo que es la continuidad de las políticas, gane quien gane las elecciones, salga quien salga de candidato a secretario general de ATE, nosotros tenemos como premisa seguir trabajando en el interior. Por ejemplo, yo creo que ahí se hizo un buen trabajo, con altos y bajos, digamos, en los municipios en el interior, con el compañero Carlos que se dedicó a trabajar. Sí, lo vamos a invitar aparte a Carlos Villasanti, sí. ¿no? Que hace interior, claro, sí. Hace el interior. Medio conflictivo fue ingresar a algunos lugares, hacer una asamblea afuera, todo, pero igual le metieron ficha, ¿no? Eso es importante. Sí, no, yo creo que, y además un hombre con experiencia, que viene de ser funcionario en un municipio, en el caso de Villafañe, que es conocedor del sufrimiento de los municipales, de los trabajadores del interior de la provincia. Así que en ese sentido, y después obviamente seguir profundizando en la formación, en la discusión política, porque yo creo que como clase trabajadora debemos empezar a desnudar las estructuras que nos hacen sufrir, que nos aplastan. Y a veces nosotros no discutimos las estructuras de fondo que nos aplastan y nos hacen sufrir, sino personas. Y esas personas, como todos nosotros, tenemos un comienzo y un fin. Nacemos y después terminamos. Entonces tiene que haber una organización y tiene que haber discusión política de fondo que vaya desnudando las estructuras que nos hacen sufrir, desnudando las estructuras que y tratar de ponerlos en evidencia a aquellos dirigentes que en vez de poner una manguera para que los recursos de nuestro país caigan para adentro y les sirvan al conjunto de la comunidad, ponen esa manguera para afuera, que quiero decir con esto, para graficar los paraísos fiscales, que ahí se van nuestras riquezas, ahí se van el esfuerzo de los argentinos, y resulta que nosotros quedamos con un 40% de pobres adentro, claro. Y los otros se van a gloriar de que luchan por la libertad y por la democracia. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ya venimos en un ratito con más cositas para compartir hoy.